Vamos a darle la bienvenida a la sección legal con el abogado Ramón Iribe. Hoy hablaremos sobre el pagaré. Paco, buenos días, un gusto estar contigo y aquí con toda la gente. Platícame qué es un pagaré, para qué sirve y por qué sería bueno o malo firmarlo. Así es, Paco, fíjate que esta es una situación lamentablemente común y es un verdadero problema social. Un pagaré, primero te pediré el concepto. Un pagaré es un documento que contiene una promesa incondicional de pago de una suma determinada de dinero de una persona a otra. Muchas veces se firman estos documentos viéndolos de una manera sencilla, creyendo que es un documento genérico, pero la verdad de las cosas es que este es un súper documento jurídico que es tratado en diversas leyes. Este documento garantiza, como te comentaba, una cantidad cierta. Y este documento, aquella persona que lo firme inmediatamente adquiere una obligación. Este documento tiene que llevar requisitos, Paco. Requisitos específicos donde si no los tienen, puede ser en beneficio de otro, de unos o en perjuicio de otros. Los requisitos es que debe de tener la mención de ser un pagaré, específicamente inserta en el documento. Tiene que existir la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Tiene que establecerse el nombre de la persona a quien debe de hacerse el pago, la época, el lugar de pago, la fecha en que se suscribe el documento y en que se vence el mismo, así como la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego, a su nombre, como aval. Estos documentos generan una gran problemática porque son pruebas preconstituidas. Y ahí quiero hacer una pausa muy importante. Es una prueba preconstituida, es decir, cuando tú firmas un documento de esta naturaleza, inmediatamente quedas obligado. No habría problemas si estos documentos fueran bien entendidos por las partes o no se generara muchas veces abuso o exceso. Porque aquí las personas que nos están escuchando, espero que no, pero es posible que por experiencia propia o de terceros hayan escuchado algunos escenarios. Por ejemplo, que vienen a cobrarles un pagaré que se firmó en blanco, ¿verdad? Sí. Y eso pasa bastante, lamentablemente. ¿Por qué? Primer dato que les quiero comentar, primer escenario para que tengan en cuenta, nunca se debería firmar ningún documento en blanco, menos un pagaré. Un pagaré puede constituirse en una hoja en blanco, en una firma, y después se integra todo lo que es el pagaré. O también uno de esos pagarés que nos venden en las papelerías puede firmarse en blanco. Y imagínate que te prestaron 50,000 pesos y tú firmas de buena fe en blanco ese pagaré y luego te vienen a cobrar 250,000 pesos, $500,000 de pesos. El problema ya lo tienes. Y una recomendación es que si tú firmas un documento en blanco, primero que no lo hagas. Pero siempre tú tienes que tener copias de los documentos que firmas. Y muchas veces tampoco tienen eso las personas. Bueno, ¿qué puedes hacer si tú ya firmaste, ya te vienen a cobrar un pagaré en blanco? Siempre vamos a ver el tema de la asesoría previa, pero hay que ver el nivel de manipulación que tiene y si podemos acreditarlo y si hay pruebas, porque por ejemplo, como te comentaba, tú puedes tener una fotografía o una copia de ese pagaré en blanco. Bueno, es un avance, ¿verdad? Para la defensa, pero si no tienes nada, de entrada ya vas con el problema enorme. Si tú firmas un pagaré en blanco y te están demandando, por ejemplo, 250,000 pesos, por decir una cantidad, y esa cantidad evidentemente nunca la recibiste, bueno, habrá que desarrollar todo un juicio que de entrada, les comento, es muy difícil. Pero habrá que desarrollarlo, porque al final, esta persona que te prestó, si hizo este acto, deberá reputarse como comerciante, porque las leyes que rigen este tipo de documentos es la Ley General de Títulos de Crédito y el Código de Comercio. Y los comerciantes, ojo con este tema, tienen la obligación de tener su contabilidad al día. Es decir, si se supone que alguien te prestó 250,000 pesos, bueno, tendría que tenerlo en su contabilidad. Tendremos que llegar hasta allá para ver si es cierto que salió o no ese dinero de su contabilidad. Y si no salió, bueno, es una prueba, se le llama de descargo en beneficio de la defensa. Son cuestiones complejas. Recomendación, reitero, nunca firmen en blanco, asesórense con el abogado. Luego, Paco, otro escenario que se da es que de repente tú tienes tu negociación
o quieres emprender, que se está dando mucho en estos tiempos, y muchas veces vas con proveedores y firmas facturas o contratos, pero que no te das cuenta que tienen adherido el pagaré. Y aquí voy a otra característica de los pagarés: son autónomos. Si tú firmas un contrato donde al final está adherido un pagaré, ese pagaré se puede desprender. Y es autónomo, se desvincula de la causa que le dio origen, es decir, pueden irte a cobrar independientemente el pagaré. Incluso hay veces que firmas un contrato y existe una cláusula penal donde si tú incumples, pues estás condenado, por ejemplo, a pagar 50,000 pesos. Y estás de acuerdo con esa cláusula, pero tú firmas todas las hojas y no te diste cuenta que en uno de esos documentos era un pagaré y que precisamente, volvemos al tema, estaba en blanco. Entonces, segundo escenario, facturas, contratos que traigan inmersos pagarés, checarlo muy bien. Vuelvo al tema, siempre es bueno a la firma de estos documentos tratar de llevar, asesorarte con tu abogado, que vaya, que te acompañe. Nunca firmes documentos. Y es una cultura jurídica que a través de estas pláticas, yo quiero sensibilizar a nuestros oyentes, ¿verdad? Esta cultura jurídica de la asesoría. Porque si a mí me llegan para una defensa de un pagaré de 200,000 pesos, por ejemplo, bueno, pues yo cobraré una cantidad por honorarios o cualquier abogado, que no se van a acercar ni siquiera a lo que pudiera cobrarte un abogado por ir y asesorarte en la firma de ese pagaré. Uh-huh. O sea, no se va a parecer en nada la cantidad, ¿no? Luego también de repente demandan cantidades que están insertas en pagaré y de repente la persona sí acepta la deuda, sí acepta que debe 200,000 pesos, pero también dice, oye, pero yo ya aboné 150,000, nada más debo 50. Ok, ese es otro tema, los abonos en el pagaré. Cuando tú abonas, tienes que quedarte con un recibo, pero no cualquier recibo. Asegúrate de que en el recibo esté establecido, está recibiendo la persona a quien tú le debes en el pagaré, que tenga fecha, que el concepto del abono sea específicamente por abono a ese pagaré. Puedes tener ese ticket o incluso el abono se puede establecer en el propio cuerpo del pagaré. Vuelvo al tema problemático. De repente llegan las personas con abonos que hicieron y tienen un ticket, por ejemplo, ¿no? Un papelito donde dice, se recibieron 5,000 pesos. Ajá. Y ya, no trae fecha, no trae quién lo recibió, no trae nada. Entonces ese documento está desvinculado de cualquier cuestión. Entonces tendría que poner en la parte de atrás del pagaré, el abono, ¿pudiera ser válido? Ese es válido y es lo ideal, porque ya en el cuerpo mismo del pagaré está el abono. Abono respecto a este pagaré en fecha tal por la cantidad de tal. Así se puede hacer. O si te van a dar un recibo porque el pagaré te dicen que está en otro lugar, bueno, que ese recibo quede específico que es para el pagaré y que está recibiendo la cantidad la persona a quien se debe de pagar, ¿verdad? Otro tema de los pagarés, Paco, y que es problemático son los intereses. Hay gente que firma pagarés, fíjate, a 10, 15% mensual y aún sin que los demanden, pues está pagando los intereses. Nunca alcanza a pagar la deuda principal porque el interés evidentemente es mucho más que la deuda principal. Suponte que firman al 10% de interés mensual. Eso al año es un 120% sobre la deuda. Si pediste 10,000, en un año debes 22,000, es decir, está rebasando la suerte principal. Hay gente que por ignorancia jurídica sigue pagando este tipo de intereses aún y sin que haya demanda. Y pasan años y ni siquiera toca la suerte principal. Pero fíjate qué interesante, la Corte ya ha resuelto que el pagaré que tiene que estar limitado, no es al arbitrio de las partes. Es decir, un interés del 10% mensual es ilegal, del 15% pues más, ¿verdad? Y ahí te vas para arriba. Yo he visto pagarés que tienen el 30-40% mensual. Vale. Es una ridiculez jurídica y hay gente que lo paga o intenta pagarlo sin saber. La Corte ya ha dicho que el interés se debe de limitar y que no debe de rebasar el 37% anual. Fíjate qué diferencia, ¿no? Ajá. 37% anual sobre el 200%, el 150% anual. ¿Qué vendría siendo mensual? ¿Cuánto sería más o menos el 37%? El 3.4%, algo así. Ok. Sobre la suerte principal. Ese es el interés legal. Evidentemente, tendrías que defenderlo y tendrías que argumentar, ¿verdad?
Entonces muchas veces las personas firman estos pagarés y sí aceptan que toman el dinero, pero lo toman a un interés elevadísimo y están pagándolos cuando no es legal ese pagaré. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, demándame y en juicio ya yo voy a acreditar con un juez que ese pagaré es ilegal para que el juez regule el interés. Esa es otra situación que se puede dar. También mucha gente me pregunta, oye, pero me vienen a embargar. ¿Me da pie el pagaré para que te embarguen? Sí da pie, y por eso reitero esta cultura de la prevención. Si vas a firmar algo, siempre ve con tu abogado. No sabes qué impacto puede tener patrimonialmente. De hecho, yo sé que los que nos escuchan, a lo mejor tú también has tenido contacto con personas que, derivado de pagarés, pues pierden vehículos, pueden perder hasta su casa, porque no supieron o no tuvieron una asesoría correcta. Entonces, cuando hay una demanda de un pagaré, existe una vía privilegiada, como te decía, es una prueba preconstituida, es un superdocumento. Simplemente con que tú inicies una demanda, la primera orden que va a dar el juez es que vayas y requieres de pago. Si no te paga, en ese momento embargue, bienes de la propiedad del demandado. Y aquí hay otro tema importante que debe de saber la gente que nos escucha. El derecho para señalar bienes lo tienen las personas, los deudores, los que firman en pagaré. Ese derecho lo tienen ellos. Muchas veces en la diligencia, pues uno se confunde, no quiere señalar nada para embargo, y ese derecho, si tú lo niegas, pasa al actor, al que te está demandando. Y de repente ahí se dan ilegalidades que no se defienden. Por ejemplo, que te embarguen la casa, que te embarguen cuentas. Directamente cuando el embargo tiene una prelación, el embargo tiene un orden. Te voy a embargar esto, y si no tienes, te embargo esto, y si no tienes, te embargo esto. ¿Sí? Eso es muy importante. Lo primero embargable son mercancías, cuestiones muebles, que se puedan tocar, que estén en tu casa. Lo que sigue de ahí serán créditos de pronto cobro, así dice la ley. Luego serán los demás muebles del demandado, luego los inmuebles, y luego las demás acciones o derechos que tenga el demandado. Fíjate, el cuarto, quinto elemento son los inmuebles, una casa. Tú no deberías de poder embargar una casa si no pasaste o si no investigaste todos los demás elementos. Entonces ahí tiene que estar bien asesorada la gente. ¿Qué te pueden embargar? Lo que tú señales. ¿Qué es lo más inmediato? Las mercancías. Por ejemplo, una negociación, me voy a ir a un extremo. En una tienda, bueno, pues todos los elementos de la tienda, ¿no? Pero consumibles. Todo lo que sean latas, todo lo que sean muebles de la tienda, estanterías, ¿no? Después podrán ser los muebles de la casa, un carro, una sala, televisiones, computadoras. Oye, Ramón, ¿y qué tan cierto es que esos inmuebles tienen que ser como 3 veces más el valor del dinero para poder después venderlos y recuperar ese dinero? ¿O cómo se maneja esa parte? Es que esa también es parte de la defensa. El embargo debe de seguir reglas y debe de ser proporcional. Por ejemplo, si yo quiero embargar una casa por una deuda de 10,000 pesos y tiene defensa la persona a la que estoy embargando, ahora me estoy poniendo en el lugar del que ejerce la acción, bueno, no debería de permitirse ese embargo, debe de ser proporcional. No debe de ser más allá de 3 veces como comentas, pero debe de ser un valor que sea evidente y proporcional para que alcance a cubrir la deuda. Por ejemplo, si me deben 30,000 pesos y hay un vehículo, el vehículo vale 60, 70,000, sí es posible su embargo. Debe haber una proporcionalidad, pero por una deuda de 30,000 no debería ser embargable una vivienda. Ok. ¿Y eso lo determina el juez o lo determina quién? Así es, o incluso en la misma diligencia se puede hacer, se puede pelear ese tema, ¿no? Y también una última recomendación que quiero dar aquí a los que nos escuchan es que cuando hay una demanda en contra de alguien que firmó un pagaré, van a ir y te requieren de pago. Luego se va a llevar a cabo la diligencia de embargo y te van a emplazar. ¿Qué quiere decir emplazar? Que te van a dar 8 días para que tú vayas al juicio o al juzgado y contestes tu demanda. Una mala práctica que se sigue haciendo y que caen las personas es que te emplazan y te dicen, oye, vente a la oficina, lleguemos a acuerdo, te doy facilidades, vente el día tal, y ese día pues es posterior a los 8 días que te dan para contestar. Órale. ¿Con qué estrategia? Pues para que no contestes, y cuando tú ya no contestas un juicio, te vas rebelde. Eso quiere decir que ya dijiste que sí a todo lo que te están demandando. Y ya es extremo difícil. Entonces, cuando a ti se te emplaza,
cuando a ti se te deja una demanda, tú tienes que saber inmediatamente que ahí nació tu derecho para contestar, y ese derecho tiene días. Regularmente en esta materia son 8 días, en otras materias son 9 o 5 días. Pero es tu momento para decir tu derecho, tu momento para decir tu verdad legal. Si no lo hiciste, pues prácticamente está perdido el juicio. Oye, Ramón. Adelante. No, perdón, nos queda poquito tiempo, pero sí es un tema demasiado denso el asunto del pagaré. Yo pensé que inclusive no eran tan válidos los pagarés. Es decir, entonces, si tú como alguien que se dedica a cajas de ahorro y tienes pagarés, pues lógicamente tienes agarrado el sartén por el mango, ¿no? Para esa gente. Pero yo había escuchado que era medio hasta complicado en demandar con un pagaré. El tema que tiene que ver con los pagarés es que de repente en estos abusos hay personas que te firman pagarés en blanco y luego le ponen 300,000 pesos, pero lamentablemente tú lo quieres hacer efectivo y la persona pues no tiene bienes. El tema de los pagarés es que si no hay bienes son incobrables. Si el que firma el que firma obligándose para una cantidad no tiene bienes, pues al final va a resultar incobrable. Ese es el único tema del pagaré, y a veces me preguntan, oye, con este garantizamos una deuda, no es lo más adecuado. La garantía tendría que ser con una hipoteca, con una prenda, es decir, que tengan algo real en garantía, un inmueble, una cosa, un vehículo. El pagaré no te da ninguna cosa tangible en garantía. Okay. Pero sí te mete en un gran problema. Si no tienes bienes es incobrable, pero si tienes bienes te mete en un gran problema. Y si quieres otro tema, en otra plática vemos el tema de los avales. Okay. El aval también es un tema interesantísimo. Son personas que firman por amistad, porque había una relación de amor a lo mejor, y luego tienen un problemón también, porque responden del 100% de las obligaciones del suscriptor del pagaré. Haz de cuenta que fueran 2 suscriptores diferentes. Próxima semana, ¿qué te parece? Hablamos sobre por qué sí o por qué no ser aval a la persona que a lo mejor quieras más en toda tu vida, pero hay que ver a ver qué sucede. Ramón, este tema del pagaré, lógicamente va para más. A la gente que está en una situación así, les recomiendo mucho al abogado Ramón Iribe. ¿Dónde te podemos localizar, Ramón? Mira, Paco, el número de la oficina es el 686-568-1525, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, y en mi Facebook personal, Lic Ramón Iribe, los atendemos con todo gusto. Perfecto, repíteme el teléfono de la oficina. 686-568-1525. Asesórense con Ramón Iribe y con el bufete de abogados que él representa. Un abrazo, Ramón.